Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Facundo García, preguntas de los elefantes, un recorrido por África Oriental. ¿Qué tal? Buenas noches, cuidado con el perro. Qué gusto recibirte, Facundo. ¿Cómo estamos? Gracias, Fito. Muy bien, acá, muy contento. Tenemos muchas ganas de escucharte. Te has metido en una aventura muy interesante. Te pregunto caprichosamente como para pegar un salto, no sé bien a dónde. Este cuchillo, ¿qué significación, qué uso le diste? Ese cuchillo fue un compañero para mí. Me lo regaló un amigo catalán que se llama Jordi y fue el arma que me acompañó durante todo el viaje. Yo crucé África a lo largo de más de 9.500 kilómetros y siempre llevaba este cuchillo acá en el cinturón, ¿no? Me abrió muchas puertas. No es porque iba con el cuchillo amenazando gente, pero me abrió puertas porque, claro, están acostumbrados muchos africanos a ver turistas, a ver tipos que pagan para entrar a los lugares o para viajar. Y yo no quería eso. Yo quería que me reconocieran como un hermano, como un par. Trataba de hacer ese esfuerzo. Entonces, por ejemplo, yo llegaba a una comunidad rural donde la gente lleva su cuchillo porque cuida animales, como acá en el campo, ¿no? Y cuando ellos veían, decían, bueno, pero este no es como los otros, este es otro. Porque yo además soy bajito y era más morocho que los gringos que andaban por África. Entonces los descolocaba. Y ese desacomodarse era el camino para comunicarnos mejor, fuera de los estereotipos, los prejuicios, y así empezábamos a ponernos en crisis unos y otros. En parte porque yo llevaba ese cuchillito, ojo, ese cuchillo comparado con las armas que llevan ellos era nada. A veces ves adolescentes con una AK-47, pero marcaba como un pequeño matiz respecto a el tipo que va con lentes de sol, ¿no? En bermudas y con bronceador y no le habla a nadie. Yo era lo contrario. Yo si estaba en una zona, por ejemplo, musulmana, me ponía turbante, trataba de no actuar, de no disfrazarme, pero también trataba de marcar un matiz respecto a otros viajeros que podían ir por el camino. Facundo, pegamos un salto y nos metimos ya en tema, pero empecemos por el principio. Estás hablando como si dijeras, fui el fin de semana a la Laguna del Rosario. Estás hablando de un viaje de 9.500 kilómetros por África. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, la historia tiene muchos principios posibles. Uno podría ser cuando yo era adolescente y empecé a leer enciclopedias y veía esos viejos mapas de las enciclopedias a la hora de la siesta, ¿viste? Buscaba con el dedo y decía, ¿quién vive acá? ¿Qué humanos hay ahí? ¿No? Pero después hay otro principio posible, que es que yo descubrí que mi padre, no conocía a mi padre y descubrí que vivía en Barcelona. Empezamos a chatear, me dice, mira, vivo en Barcelona, ¿querés venir a conocerme? Dale, me fui a Barcelona junto con mi hermana. Y de Barcelona había muchos vuelos de oferta a El Cairo. Me quedé en Barcelona, trabajé como recepcionista de hotel, yo era periodista en Buenos Aires, dejé mi trabajo en Buenos Aires, en Barcelona trabajé como recepcionista de hotel, ahorré guita y me saco 2 pasajes. Uno hacia El Cairo y 8 meses y medio después, uno desde Sudáfrica para la Argentina. Lo que yo no sabía era qué iba a pasar entre mi llegada en El Cairo y mi salida del África, 8 meses y medio después, desde Sudáfrica hasta la Argentina. En el medio yo no sabía qué iba a pasar, lo único que sabía era que tenía que llegar, que tenía que salir del Cairo, encontrara lo que encontrara. De hecho, me encontré 2 guerras civiles en el camino, me encontré muchísimas cosas buenas y malas, que eran un misterio en el momento en que yo llegué. Yo no sabía dónde iba a dormir, cada noche era descubrir cuál va a ser mi cama, si es que va a haber cama, quiénes van a ser los amigos. Y otra cosa que quizás es un poco melanco, pero que también es cierta. Cuando uno encara un viaje por esos lugares, los adioses son mucho más poderosos, porque lo más probable es que nunca veas a los amigos que fuiste haciendo en el camino. A un beduino del Sahara que te convidó un poco de agua, o qué sé yo, a un tipo que se iba escapando de la guerra civil en Sudán del Sur,
y de pronto te contó un chiste, porque era así. A veces gente que escapaba de la guerra te hacían un chiste ellos a vos, y sin embargo habían perdido todo, ¿no? Esos adioses que uno tuvo son adioses que a veces duelen un poco porque son casi finales, digamos, solitarios y finales, ¿no? Sí, todo muy bonito, pero ¿por qué? ¿Por qué África? ¿Por qué 9 meses? ¿Qué estímulo? ¿Qué búsqueda? ¿Qué convicción? Ujú. Bueno, cuando yo llegué a Barcelona, ya venía cansado. Yo viví en Buenos Aires 12 años y venía saturado de esta cosa que nos pasa en las ciudades, ¿no? Que es vivir sepultado bajo una catarata de signos, de símbolos, de palabras, de qué dirán, de etc. Y yo quería buscar, en Barcelona era peor todavía porque a eso le sumás el hedonismo global y una locura. Bueno, yo quería buscar esta vieja figura del desierto, ¿no? Ir a buscar el silencio. Ir a buscar el silencio, ir a buscar lo distinto, ir a desaprender cosas que a mí me parecieran naturales u obvias o que me habían enseñado desde chico. Desaprender lo que a mí me pareciera incambiable, lo que a mí me parecía definitivo. Entonces eso me movió, ¿no? Encontrar algo que me volviera a parecer real, que me volviera a parecer real en la sangre, en el cuerpo, en los pies, ¿sí? Las patas en la arena. Una noche bajo las estrellas, en medio del Sahara, con los pies en la arena, escuchando a los camellos hacer sus ruidos así. Por algún motivo misterioso, representaban, o no tan misterioso, representaban para mí más realidad que el noticiero de las 9, ¿no? Y me parece que ahí hay un camino para buscar, ¿no? Un camino, no, digo, sacando mi experiencia individual, pero hay un camino. ¿Por qué yo siento que es más cierto eso que la catarata de información que nos venden como si fueran la realidad? ¿Mm? Bueno, ¿y qué logística? ¿Hiciste logística? ¿Te preparaste? ¿Sos un loco Y las dos cosas, un irresponsable? poco. ¿Sos aventurero? Por empezar, me transmitís valentía. No sé si es tan heroico el asunto, pero yo no hago ese viaje, ni loco, yo. No, heroísmo no. Héroes son muchos africanos. La logística que hice fue ponerme muchas vacunas. Me puse vacuna contra la rabia, me puse como 3 vacunas, contra 20.000 enfermedades. Yo creo que hoy me podés tirar cualquier arma química, biológica, lo que sea, sobrevivo porque me puse 80.000 vacunas para poder viajar. Y después, bueno, mucho tratar de estudiar distintas culturas, el protocolo, los códigos, suponete, en el Cairo, me tomé un colectivo, le pisé la pata a una piba y le digo, disculpa, le hice así en el hombro. Todos los vagos que estaban alrededor me dijeron, loco, acá a las mujeres no las tocamos. Entonces traté de estudiar un poquito eso para no meter la pata. La mano izquierda, yo soy zurdo. La mano izquierda en muchas culturas se usa para lavarse la cola, ¿sí? O para hacer lo que se consideran cosas no puras, ¿no? Entonces yo en la zona donde se comía con la mano, trataba de no comer con la izquierda porque todo el mundo me miraba como diciendo, qué asco. Entonces comía con la derecha, ¿sí? Porque la izquierda es la mano impura. Entonces no podía tocar mucho a los demás o comer con la mano impura, ¿sí? Entonces comía con la mano derecha, lo cual para mí era imagínate, un desastre, me chastraba todo encima de la barba, era como comer fideos con tuco, con esta barba, imagínate, me quedaba todo. Pero tenía que tratar de ser prolijo y comía con la derecha en esas zonas. Yo trataba de detectar qué cosas podían ofender al otro. Puede ser muy ofensivo uno sin querer. Pedía disculpas también. Muchas veces en convivencias con las tribus, antes de irme, yo decía, disculpen si los ofendí, porque sé que los ofendí alguna vez, porque me daba cuenta que los había ofendido con algo. Una pregunta, un acto que yo había hecho, algo con el cuerpo. Bueno, pero estamos hablando de diferencias, matices culturales. Ahora me estás transmitiendo que le entraste a este asunto de este viaje con los ojos así de grandes y la sensibilidad abierta totalmente. Eso es lo que me transmitís. Me parece que... Sí, sí. Tratar de limpiarme de prejuicios y de ver qué había ahí. Yo no quería que me siguieran contando qué era África, ni National Geographic, ni la televisión por cable, ni internet. Yo quería ir como latinoamericano, con una mirada latinoamericana,
y poder ver con mis propios ojos y sentir con mi propio cuerpo qué es lo que había ahí, quiénes vivían. Hacer amigos yo, no que me los vendieran triangulando con Estados Unidos o con Europa. Y me parece que también es una tarea pendiente para los sudamericanos. ¿Por qué no hablamos nosotros con África? ¿Por qué dejamos que nos la traduzcan? Nos traducen África, ¿no? Nos traduce África a Europa y de ahí nos llega la información. Nos traduce África a Estados Unidos, de ahí nos llega la Y información. pregunta panfletaria, ¿la traducen bien? La traducen a veces de la mejor manera que pueden, pero hay muchas otras maneras. Y sobre todo tenemos mucho por descubrir con nuestros propios ojos. Los africanos también. Los africanos a veces me decían a mí, y vos, suponete, me decían, ¿es verdad que ustedes tienen sexo en cualquier parte? Y yo les decía, ¿de dónde sacaste eso? Y claro, estamos hablando de gente que no tuvo televisión en toda la vida y ahora se compra un smartphone. En el smartphone, ¿qué instala? WhatsApp. Y en el WhatsApp, ¿qué recibe? Películas porno o pedacitos de películas porno. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué ven de nosotros? O de lo que ellos creen que somos nosotros. Videitos porno. Entonces, claro, ¿qué ve en el video porno? El tipo veía, el africano que me lo comentaba esto, veía una chica que llamaba al de la pizza, al delivery de pizza, entraban y tenían sexo. Entonces él me decía, ¿es así? Claro, nunca había visto televisión ese hombre. Entonces, la espontaneidad, el contacto, el primer contacto audiovisual que él tenía con la industria de las películas era mediante el porno que le llegaba por WhatsApp. Y eso es lo que él pensaba que era mi cultura. Entonces tuvimos que ponernos a hablar durante mucho tiempo y yo le expliqué que no, que eso era un tipo de películas que había, pero que no todas las occidentales actuaban de esa manera, en esas circunstancias. Entonces, de alguna manera yo descubrí muchas cosas, pero también ellos iban descubriendo cosas de mi cultura. Era lindo sentir ese corrimiento. Cuando en algunos momentos descubrían que yo no era tan extraño a ellos, me pasó que me pusieron un nombre. Yo en la sabana no me llamo Facundo. En la sabana yo me llamo Ologol. Mis amigos dicen Conogol, como el helado de antes, pero en la sabana yo me llamo Ologol. Ologol significa hombre fuerte. ¿Y eso por qué? Porque yo en vez de tirarme ahí a no hacer nada, me puse a ayudarlos en las faenas del campo. Me puse a ayudarlos a cortarle las orejas a las cabras, a pastar, o si me decían, bueno, mira, hay que ir a perseguir un animal, íbamos a perseguirlo juntos. Cuando ellos vieron eso, me dieron un nombre. Pero hay muchos sellos. Te estoy escuchando, me parece un tema recontra, apasionante, inabarcable. Estoy teniendo una sensación de impotencia porque tenemos así todo a través de un canal público como es el de la Universidad Nacional de Cuyo, mucho más tiempo que el tiempo del establishment comunicativo. Y tengo esta impotencia de inabarcabilidad del tema, porque ellos, ¿quiénes son ellos? En el mapa, en el recorrido, ¿en qué punto estás? O en todo caso te toreo más convencionalmente, ¿cómo empezó la historia? Primer lugar, después segundo, a ver. Bueno, he hecho mapas para yo mismo entender por dónde estuve. Y eso que a vos te pasa de la inabarcabilidad tiene que ver con lo que te decía de los adioses. La sensación de que tendría que haberme quedado toda la vida para entender lo que estaba viendo o lo que estaba pasando. Fueron 9 países, creo que 9. Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Uganda, Ruanda, Mozambique, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. Sí, 9 países. De norte a sur, siempre por tierra. Y otra cosa que me parece que hay que destacar es que África como tal, Kapuscinski lo decía, no existe. África es un invento en un punto, en la medida en que seguimos las líneas que dicen los mapas, no entendés nada. Porque las líneas de los mapas políticos no trazan las verdaderas fronteras de África. A veces hicieron que una tribu quedara partida a la mitad. Claro, le encajaron el borde en la mitad para que no se unan. ¿Sí? Separaron clanes. ¿Para qué? Para que pierdan fuerza política al interior de esos estados. Entonces, los bordes que vos ves en el mapa africano, en muchos casos son bordes que dejaron las colonias, o sea, los países colonialistas dejaron esos bordes a propósito para debilitar el poder de algunas tribus. Lo primero que uno descubre cuando va allá es que el mapa que vos viste
en el Google Maps no tiene nada que ver con lo que estás viendo en la realidad. Facundo, tenemos un problema. Hace 4 minutos, casi 3, Mabel hizo la seña del primer bloque. Yo Perdón. creo que Mabel, Andrés, Edu, Lourdes, Romina, Charlie están sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo. Es muy interesante tu experiencia y el tiempo me parece que va a volar. Ya volvemos. Esta noche en nuestro Cuidado con el Perro estamos charlando con Facundo García, que loco, aventurero, en realidad en el fondo lo admiramos y lo envidiamos. Se hizo un recorrido de 9.500 kilómetros por 9 países de África, nada más ni nada menos. ¿Qué comunes denominadores humanos, de paisaje, de características socio... No quiero hacerlo tan académico, quiero hacerlo sanguíneo, te estoy siguiendo a Bueno, vos. lo que... ¿Yo soy sanguíneo, decís vos? Sanguíneo y humano. Bueno, muchas gracias. Mira, una de las cosas que descubrís cuando estás en culturas que no tienen nada que ver es que yo hablo un poquito de francés y hablo inglés. Me trataba de manejar con eso porque los africanos son re políglotas, hablan un montón de idiomas, ¿no? Pero había momentos que yo no entendía una J y ellos no entendían una J. Y en ese momento yo volví a hablar en mendocino. Y por una magia, que yo no sé cómo explicarlo, pero quizás se llame humanidad, después de un ratito nos entendíamos. Se ve que algo de mis gestos, de mi forma de hablar, conectaba con ellos. Entonces cuando yo en momentos desesperados de desconexión cultural intentaba en francés, intentaba en inglés y no nada, le hablaba así, le decía, mirá, chabón, me pasa esto, lo que sea. Y él me empezaba a hablar en su lengua y por encima de las formas que tuvieran las palabras, terminábamos intuyendo lo que el otro quería decir. Eso a mí me resultó revelador, porque creemos que es imposible entendernos. De hecho, parece que el diálogo de la humanidad se manejara entre matones, ¿no? A veces me da risa, ¿no? Lo que dice Trump y le dice al de Corea del Norte tal o cual cosa, ¿no? Hablan los matones en el mundo. Falta que hablen los hombres y las mujeres. Y los hombres y las mujeres cuando hablan, a pesar de que se manejan en distintas lenguas, si quieren entenderse, lo logran. Lo que me pasaba a mí, cuando en la noche no sabía dónde dormir. Y llegaba a un pueblo y decía, ¿dónde puedo dormir? Y no me entendía en inglés. ¿Dónde puedo dormir? No me entendía en francés. Y le decía, ¿dónde duermo, hermano? Y el tipo me miraba y yo le hacía así y nos entendíamos. Entonces, cuando hay voluntad de comunicarse, las cosas ocurren. No hace falta hacerse el matón como a veces ves en los políticos, ¿no? Bueno, físicamente trato de escucharte viendo todo lo que contás. ¿Cómo viajabas? ¿Dónde dormías, por ejemplo? Bueno, en muchos lugares. Dormí mucho en los colectivos. Esto creo que lo habíamos charlado. Dormí mucho en los colectivos porque yo viajaba, los colectivos salen muy temprano. Tienen miedo, los conductores africanos tienen miedo a la noche. Es algo que ellos mantienen. La noche allá no es la noche nuestra, no hay luces de neón. La noche allá es absoluta y con ruidos de fieras en muchas zonas. Entonces tienen miedo. Yo dormía mucho en los colectivos porque si salía mi colectivo a las 2:30 de la mañana, yo apolillaba. Imagínate que hasta las 10, 9, 8 tenía un tiempo. Pero después dormía en muchos lugares. Llegué a dormir en un establo. En una tribu me prepararon lo que era donde estaban las vacas, ¿viste? Y me dijeron, mirá, si no te ofendés, dormí acá donde están las vacas. Y le digo, ¿con las vacas? Y me dicen, no, te sacamos las vacas, pero dormí vos ahí. Le digo, bueno, ¿qué pasó? Me pongo a dormir y a la noche las vacas empiezan a golpear la puerta, ¿viste? Querían entrar, claro, si dormían ahí toda la vida. Pero bueno, ahí había un Y poco de olor a guano igual, pero sí, bueno. está bien, pero no fuiste al psicólogo después, no te sentiste culpable por las vacas, tenían razón las vacas. Tenían razón las vacas, pero pasaba otra cosa. Vos sabés que, te lo juro, Fito, yo me duchaba y las vacas me miraban. Parece una locura lo que te voy a decir, pero les causaba curiosidad. No sé si era mi olor, que era yo de otro lugar o qué, pero yo me duchaba, había como una casuchita y no sé si ya yo estaba, viste, del marulo, pero
yo notaba que me miraban, pero era quizá que me desconocían. Estamos hablando de una aldeíta que tenía 20 personas. Toda la vida habían estado esos 20 tipos ahí, esas 20 mujeres, o sea, habrían sido 10 chicas y 10 chicos. Y los animales me desconocían, a tal punto que si yo me iba de la aldea, cuando volvía, los perros me chumbaban. Porque claro, no, yo era un tipo que no, físicamente incluso no me reconocían los animales. A tal punto también que los chicos de las aldeas, cuando yo llegaba a una aldea rural, me pasó que salían corriendo, desesperados. Discúlpame, es que te escucho con los ojos también, trato, ¿no? Pero no ha sido, a ver, avión, ciudad importante, hotel de 3 estrellas por lo menos, aire acondicionado. Vos estás hablando de otra cosa, pero ¿cómo llegabas a una aldea de 40 personas, Sí. 30? Bueno, es re interesante lo que decís, porque una de las cosas que yo tenía claras durante el viaje era que yo quería ir conociendo personas que pelearan por los derechos humanos, ¿sí? Entonces yo, en ese sentido, trataba de buscar gente que estuviera haciendo algo. Suponete, en Egipto gente que peleara por la democracia, en Kenia gente que peleara por los derechos de las mujeres, en Uganda gente que peleara por los derechos de los albinos, que los cazan porque los consideran mágicos o se los comen. A las personas albinas en Uganda y en Tanzania. ¿Se lo comen metafóricamente o literalmente? No, literalmente. Hay tribus que comen albinos. Y por favor, que esto no quede como un camino para estigmatizar a nadie. O sea, son sectores, tribus, etc. Bueno, de todas maneras, esos problemas de los que nosotros no tenemos ni idea, yo iba buscando información y cuando podía les escribía o me iba al lugar donde yo había oído que pasaba tal cosa y preguntaba por una persona que estuviera peleando por tal o cual asunto. Y esas personas, cuando yo podía explicarme y lográbamos entendernos, siempre me bancaban porque yo les contaba que quería contar eso que ellos estaban haciendo. Y ellos están muy solos. Lilian, por ejemplo. Lilian vive en Ositeti, en el medio de la sabana. Allá se mutila a las mujeres, hay mutilación genital, les cortan el clítoris en la adolescencia. Y ella está luchando contra eso, sola en medio de la sabana, ¿sí? Ahora la han ayudado algunas organizaciones, pero la soledad de esa gente que no está hiperconectada, ni tiene la banca del Estado, ni tiene la banca de ONGs, como te digo, en el caso de Lilian sí, porque ahora consiguió, pero esa gente está recontra sola. Y esa gente, cuando yo llegaba y le contaba que yo quería relatar su historia, me atendía re bien, entendían perfectamente lo que yo quería hacer. En la frontera de Sudán del Sur, cuando yo veía a los niños cargados, imagínate, niñas de 9, 8 años, con un hermanito de 2 a cuestas, escapando de la guerra porque habían perdido a la familia. Y me decían, contale a tu tribu qué nos pasa a nosotros. Entendían perfectamente que tenemos que contar sus historias. Había una chica ahí en la frontera. Sudán del Sur está, como te decía, en guerra civil. La gente se escapa, hay millones de personas que han tenido que dejar su hogar. Y un día conocí a una chica, tendría unos, 14, 15 años. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Atang. Le digo, qué lindo nombre, ¿qué significa? Me dice, batalla, porque cuando nací era tiempo de muchas guerras. Tenía 15 años y se estaba escapando de una guerra civil. Y se llamaba Tang, que significa batalla, porque cuando nació había muchas guerras. Imagínate la vida de esa chica, ¿no? Pero ella entendía perfectamente lo que yo estaba haciendo ahí. Y me respondía a las preguntas y me daba todo lo poco que tenía. Y eso es otra cosa que para mí hay que destacar y que no nos tenemos que olvidar y que yo trato de repetirme todos los días. Cuando vos no tenés chirimbolos para compartir, ¿no? Ni guita, ni zapatita, cuando lo único que tenés para compartir es tu propia persona, te das de una manera muy limpia, te das de una manera muy sincera. Estas personas, en países donde el promedio de edad es de 40 años, se dan, no van a perder un día en actuar de otro, se dan porque no van a enojarse con uno y estar un año sin hablarse. Se dan porque la vida es corta, se te puede acabar mañana. Y lo saben porque lo viven. Entonces se prodigan. Una charla con mucha gente de África
es prodigalidad pura, no de objetos, sino de presencias. Y eso me parecía muy bonito. Entonces, ¿quién es el pobre? A veces yo me volvía un poco loco porque en la frontera de Sudán del Sur encontré gente que vivía más intensamente que cualquier capital nuestra. Y entonces te empezaba a plantear de nuevo, ¿no?, el tema de la pobreza. Y esto sin caer en la cosa New Age ni nada. Pero hablo de concretamente recuperar la capacidad de estar presentes cuando estamos en una charla, cuando estamos comiendo, cuando estamos con una mujer. ¿Estás o no estás? ¿No? Eso me diría, me dirían los africanos en la frontera de la guerra, ¿no? ¿Estás vos o no estás? Porque si no estás, estás perdiendo la vida y la vida es corta. No tengo pregunta. ¿Y qué más? Quiero escucharte. ¿Y qué más? Ay, aprendí tanto. Hay un capítulo donde yo cuento las cosas que aprendí, ¿no? Y las cosas que desaprendí también, como te contaba al principio. Tribus en donde la gente se baña con humo, porque no hay agua. Entonces, un sábado a la noche, en algunas zonas de Afar, se caracteriza porque la gente sale teñida de ceniza, porque al no haber agua, se bañan con humo. Entonces la gente sale limpia, teñida de ceniza. Se ponen frente a una fogata, el mismo humo viene hacia ellos y ellos se frotan, y con eso se sacan el olor corporal. Claro, en Afar hablamos de un lugar que es uno de los puntos más calientes de la Tierra. En verano llega a los 56, 58 grados la temperatura. Imagínate lo preciosa que es el agua ahí. E imagínate lo que siente esa gente cuando los poderosos del mundo deciden negar el calentamiento global. Estos no tienen margen para que suba 2 grados más la temperatura. En esa zona la gente es tan pobre en el sentido de tener agua, acceso al agua potable, que se baña con humo. En un hospital, si querés, enseguida te puedo leer un pedacito, pero en un hospital al que fui, le dieron a una chica ahí, pesaba 48 kilos y estaba embarazada de 8 meses. Le dieron un huevo duro y lo rechazaba porque nunca había comido un huevo duro, no sabía lo que era. Increíble. Esas cosas, ¿no? Después cuando me volví a duchar, imagínate lo que yo sentí cuando volví a Mendoza y me duchaba y salía el agua, hacía así. Cuando yo había visto a mujeres caminar 10 kilómetros para buscar un bidoncito de 5 litros de agua. ¿Encontrarías eso que decís? Sí, a ver. Bueno, ¿te gusta el programa como está yendo? Wow. Ojalá. Mirá, la capital de Afar se llama Asaíta. No, perdón, Semera. Asaíta es la ciudad, una de las ciudades más grandes. Pero bueno, empiezo a leer a ver qué te parece. Dice, nos vamos a Etiopía, ¿sí? Noreste de Etiopía, mucho calor. A 40 minutos de Asaíta está la capital de Afar, Semera. Paco, un amigo, viaja todos los fines de semana. Allá lo esperan las religiosas de la Orden de Teresa de Calcuta para asistir juntos a misa y tomar la comunión. Yo no soy religioso, pero, viste, lo acompañé. Al llegar al convento, una monja pequeñita con rasgos asiáticos nos da la bienvenida. Charlamos e intercambiamos noticias. Cuando le pregunto cómo viene la mano con la salud en la zona, hace un largo pestañeo. ¿Ves esa chica de ahí? Pesa 40 kilos y está embarazada de 8 meses. Cuando llegó no se podía tener en pie. La monja cuenta que al recibirla le ofrecieron a la flaca un huevo duro. Pero ella no sabía lo que era. No lo había comido nunca, así que lo rechazaba. En un costado veo a otra chica igual de flaca echada en el suelo. Tiene los párpados a media asta, tose y larga algo amarillo dentro de una escupidera. La miro y ella me responde con una sonrisa de disculpa. A esta mujer el médico le recetó amoxicilina, me dice la monjita. ¿Y qué tiene? Tuberculosis. Van 3 veces que el doctor le receta lo mismo, amoxicilina. Yo no soy médica, me dice la monja, pero me parece que así no se va a curar de la tuberculosis. Los médicos a cargo son sensibles a la moda. Cada semana recetan la misma medicina para todo el mundo, tenga la enfermedad que tenga. A la semana siguiente toca otro remedio, sufra uno de gripe, sarampión, HIV o tuberculosis. Los laboratorios deben estar pagando buenas comisiones. Volví a Asaíta, donde yo estaba durmiendo, ¿no? A eso de las 10. Se olía el fresco, esa tregua nocturna que es la piedad de los desiertos. A la vera de la ruta, un cibercafé y algún antro mal pintado cortaban la negrura con bombillas de colores. Los niños huérfanos y los locos
herencia de la guerra. Buscaban huecos donde acomodarse y dormir. Pensé en esos bares donde se juntan a charlar los corresponsales de los diarios y la tele. Nada que ver con esto. En el bar en que yo estaba nadie contaba anécdotas heroicas. Solo tenía un viejo televisor o la posibilidad de subirme al techo para escuchar a los hipopótamos que cogían ruidosamente en un arroyito cercano. La clientela se fue yendo. Hombres y mujeres se despidieron de mí. En la soledad de la trasnoche, apuré el vaso de cerveza y me percaté de que los afar siempre dicen adiós con una sonrisa áspera. Es la única clase de sonrisas que germina en estos arenales. Mabel, ¿está para cortar este bloque? Más o menos. ¿Estamos en tiempo? Sí. Ya seguimos. Facundo García. Y estamos viajando con él por África. Ya volvemos. Bueno, la última parte de nuestro programa de hoy. Estoy tan enganchado con toda tu experiencia de vida a través de 9.500 kilómetros, 9 países en África, que me voy a olvidar posiblemente que vas a presentar este libro en la Feria del Libro de este año. Sí, el 4 de octubre cae miércoles, 19 horas, 4 de octubre, miércoles, 19 horas, Sala Tito, Francia, del Espacio Cultural Le Parc. Ahí, bueno, vamos a contar un poquito, un recorrido punto por punto del libro, tratando de no quemarlo igual, pero vamos a hacer un recorrido y va a estar la profe Marta Castellino, que es directora del Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, y va a estar Leo Rearte, que es editor de Cultura y creo que de Estilo de Los Andes. Bien. Y ya que estamos en Señalo, acá viene el aviso, pasamos el aviso. Canal 30, Televisión Digital Abierta de la Universidad Nacional de Cuyo. Mirá la pregunta que te hago, Facundo. ¿Quién te ha editado este libro? Bueno, yo terminé el libro y vos sabés que no sabía, yo lo único que sabía era esto, que tenía las fotocopias, el manojo de copias de mi libro y que lo iba a salir a defender. Salía a las escuelas a presentarlo, etcétera, pero no sabía cómo lo iba a editar porque yo no soy un hombre de recursos económicos. Entonces, soy bibliotecario. No hay muchos bibliotecarios millonarios. Y en eso entra a la biblioteca la profe Marta Castellino, que es la que conduce la editorial de Filosofía y Letras. Se lo paso el libro, le digo, mire, profe, fíjese, yo, bueno, escribí esto. Y ella se copó. Salimos a buscar financiamiento también en algunos municipios de Mendoza. Vamos a estar presentando el libro en varios municipios de Mendoza. Y ellos ayudaron a la edición y bueno, ahí el libro como que agarró viaje. Se sumaron, el libro original no tenía tantos dibujos. Pero bueno, cuando yo le mostré a la profe Castellino mis cuadernos de viaje, porque yo cada noche escribía todo lo que me pasaba y dibujaba. Me plantaba frente a un lugar y dibujaba. Cuando le mostré lo que había en mis cuadernos de viaje, ella dijo, bueno, esto también tiene que ir. Entonces el libro también tiene esos dibujos que yo fui haciendo a lo largo del viaje. Y bueno, y parece que va, es como un pajarito, ¿viste? Va haciendo su propio camino el libro también. Sí, ahí dijiste algo que connota con algo muy bonito. En vez de sacar fotos, que podría haber sacado fotos, andabas con celular, ¿no? Sí. Bien. No, elegiste dibujar. ¿Por qué? Bueno, para mí, y esto es uno de los mensajes del libro, es hora de salir de la cultura selfie. O sea, la cultura selfie. ¿Qué es eso? ¿No? Es que me saco una foto, yo lo vi. Vamos a Harar, en Etiopía, una ciudad amurallada. En las afueras hay un tipo que le da de comer a las hienas todas las noches. ¿Qué hacían los viajeros que iban por ahí? Se sacaban la selfie y se iban. Yo me quería quedar a hablar con ese tipo. ¿Cuál es la historia de ese hombre? Para eso lo tenía que dibujar, para eso me tenía que quedar, sentarme. O si no dibujar, quedarme. Pero lo que yo detesto de no es toda la fotografía, pero es la cultura que estamos generando alrededor de la fotografía, ¿no? Es que saco la foto y ya está. Ya tengo la foto para el Face. ¿Qué es eso? Cuando uno dibuja, se obliga a observar. Uno no puede dibujar si no observó bien. Bueno, salvo que tenga una memoria tremenda.
Pero me parece interesante explorar eso, incluso desde el periodismo o la antropología o lo que quieras. Pero dibujá a tus seres queridos, a ver cómo te sale. Pero mientras los estés mirando, vas a crear un momento. Eso no siempre pasa con el celu o con las cámaras. Entonces dibujar para mí fue un descubrimiento. Y tienen un poder evocativo los dibujos. A mí me evocan más cosas los dibujos que tengo de África que las fotos. Yo miro los dibujos y me acuerdo del momento ese que estaba porque estaba lloviendo y que estuve 1 hora porque no me salía, borré, lo que sea. Me evoca porque está mi cuerpo ahí también. Con la cámara, por lo menos a mí, no me pasa igual. Habría que explorarlo mejor. Te lo estoy diciendo como si pensara en voz alta. Sí, pero me parece que hay algo para experimentar y hay algo que estamos perdiendo con la cultura de la selfie. Lo sé porque tuvimos 1 hora charlando en un programa de radio, pero hago como para... actúo espontaneidad. Facundo, en todos estos 9.500 kilómetros, ¿no hubo algún momento de tensión, de temor en particular? Muchísimos. Y después de empezar a recopilarlo, me salen más. A ver, fueron menos de los que yo pensaba que iban a ser, de todas maneras. Pero ponele, Khartoum, capital de Sudán, 3 de la mañana. Yo tenía que tomarme un colectivo y le digo a un amigo, le digo, vos podrás hablar con alguien para que me venga, porque la estación de colectivo estaba lejos de donde yo estaba. Que me venga a ayudar, porque a las 3 de la mañana no hay bondi, no hay nada, que me venga a llevar. Sí, me dice. Bueno, me acuesto a dormir, me levanto, 2:30, veo. ¿A quién había traído el amigo? A un viejo que era, o sea, Matusalén, pero bueno, el abuelo de Matusalén, frágil, que parecía que yo lo iba a tocar y se iba a deshacer, y el auto era el doble de viejo que él. Yo creo que era el primer Renault 12 de toda la historia de la humanidad. Bueno, por eso tenía 4 ruedas por lo menos. Bueno, arrancamos. Yo veía que iba a 20 el viejo, ¿viste? Imagínense, una capital africana no es una capital de Sudamérica, si bien Khartoum es muy bonito, pero las afueras son jodidas. Oscuridad total, 3 de la mañana, agarramos por un camino y siento que desde los costados vienen corriendo 5 o 6 personas muy, muy negras, ¿viste? Muy morenas. Yo veía los ojitos y los dientes en medio de esa oscuridad. Y se cuelgan del auto. Se cuelgan del auto con tal fuerza que el auto se empieza a frenar, porque era una catramina el auto. Y yo le decía, yala, yala, le decía al viejo. Y el viejo pisaba el acelerador, pero el auto, ¿viste? Buah. Se cuelgan del auto y lo frenan. Y yo miré a través de la ventana del coche y yo veía que los locos se persignaban y me abrían los ojos así grandotes. Me hacían así. Y me hacían así. Y yo no sabía qué significaba eso. Yo no sé si es que, viste, era la época esa, empezaban los secuestros de estos grupos extremistas, qué sé yo. Que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con el Islam, los grupos extremistas estos de locos que andan secuestrando, ¿no? Los locos a través de la ventana se persignaban y me abrían unos ojos así grandotes y se querían meter al auto. Y yo le decía al viejo, yala, yala, y el viejo aceleraba y no arrancaba el auto. Bueno. ¿Yala? Yala significa vamos, en árabe. Vamos, 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 yala, yala, yala. Hasta que en una de esas el viejo logra meter primera, aprieta el acelerador al mango y los tipos se descuelgan, ¿no? Hasta el día de hoy no entiendo qué pasó. Pero salieron esas personas corriendo de una manera... tratando de meterse adentro del auto y persignándose. Todavía hoy en mis pesadillas aparecen. Me gustaría saber qué pasó. Me asusté muchísimo, pero me asustó no entender. A lo mejor querían pedirme ayuda, no lo sé. Otro día en Etiopía también. Mira, iba al colectivo y se frena y aparece de la nada entre los matorrales una mujer completamente enloquecida corriendo así. ¡Ah! Y decía, Musungu, Musungu. Musungu significa, Farangi decía. Farangi significa extranjero. Musungu es más al sur. Farangi, Farangi. ¿Qué quería la mujer? Nunca lo supe. El colectivo arrancó, yo me subí, todos se subieron rápido y la vi alejarse en el horizonte mientras corría atrás del colectivo gritando Farangi, Farangi. Yo no sé si sentir culpa, tampoco me hubieran dejado quedarme, porque no me hubieran dejado quedarme, ¿quiénes? Los mismos que iban en mi colectivo. No me dejaron quedarme, no me quisieron explicar qué pasaba. Pero ocurren cosas raras. Todavía, como te digo, en mis pesadillas aparece esa mujer
corriendo sola en medio de la ruta diciendo Farangi, Farangi. Segunda vez que decís pesadillas. ¿Te Sí. han visitado? Sí, muchísimo. Y hay quizá una explicación. Para poder viajar, vos sabés que la malaria es tremenda en África, es decir, es un riesgo concreto. Y hasta que no se aplique una vacuna efectiva, van a seguir muriendo millones. Son esas enfermedades de las que no se habla porque mueren las personas pobres, ¿no? Para yo cuidarme de no tener malaria, tenía que tomar unos medicamentos que son una porquería, que me producían alucinaciones y pesadillas. Lariam se llama. El Lariam antes se lo daban a los soldados, pero se los dejaron de dar porque los tipos, ¿viste? Pero claro, cuando vos estás en zonas tropicales con miles de mosquitos cada noche, algo tenés que tomar porque te estás jugando, te la estás jugando, ¿viste? No te puedes contagiar malaria así como así. Entonces tuve muchas pesadillas en África, porque me las producía este medicamento, y tuve muchas pesadillas después al volver. Pero alucinaciones no tanto. Las alucinaciones eran debidas obviamente al medicamento, pero es cuando, por ejemplo, vos te despertabas en la noche y lo que era una sombra en tu mente se convertía en otra cosa, ¿no? Por 2 segundos, después se te iba, ¿no? Sí, Facundo, estoy intuyendo que se nos cierra el programa y hay 4 millones de cosas para seguir escuchándote, creo. Pero con el riesgo de lo general, ¿qué podrías decir en un sentido de común denominador humano, característica humana? También uno desde la ignorancia dice África, pero quizás haya que hablar de 3, 4 distintas Áfricas, africanos, pero humanamente algún común denominador, alguna impronta, alguna sensibilidad, ¿qué es lo... Si vos recordás todo lo vivido, decís, bueno, a ver, ¿qué saco en limpio? ¿Qué es lo primero que sacas en limpio? El último capítulo del libro dice que las sonrisas recorren cada parte del texto. Ni una sola persona me dijo que no hubiera futuro en todo el viaje. Y yo siempre, incluso lo escribí, si esas personas se seguían levantando en esas condiciones, que a veces eran muy difíciles, para pelear por un mundo mejor, es inmoral que yo pierda la esperanza. Cada mañana, cuando a veces estoy medio tonto por alguna cosa, viste que me siento bajoneado o lo que sea, pienso en ellos y en las sonrisas que recorren todo el libro. Y que ni uno me dijo que no hubiera futuro, ¿sí? Gente que en las aldeas más difíciles se levantaba y yo decía, al principio me daban bronca porque yo decía, ¿qué hace este imbécil? No se da cuenta que lo tratan como un boludo porque intenta cambiar las cosas y todo el mundo está en guerra, lo que sea, y este tipo intenta poner una escuela. ¿Le pagan? No, no le pagan. Ojo, no, eso por favor, que no sea después usado para no pagarle a los docentes en Argentina, pero hablo de estos tipos que a pesar de todo se levantaban cada día y no se dejaban llevar por la desesperanza. Yo me llevo eso, o sea, lo tomo como un compromiso. Si ellos se siguen levantando, yo no tengo derecho a perder la esperanza, no tengo derecho a no soñar con un mundo mejor, si ellos todavía siguen soñando. Somos un equipo, somos una humanidad que aunque a veces nos sentimos solos, estamos conectados, aunque no nos conozcamos. Yo me levanto porque sé que ellos también se están levantando. Y después cuando yo me los encontraba a ellos en el final del viaje, y iba eslabonando toda la gente que había conocido, gente buena que estaba tratando de mejorar sus lugares, yo le decía, no estás solo, hermano, no estás solo. Yo sé que te sentís solo, pero no estás solo. A lo largo de todo el continente, de los 9.500 kilómetros, conocí un montón de gente que se jugaba la vida por hacer de este planeta un mundo mejor. Entonces yo les insistía en esto, no te sientas solo porque no lo estás. Puede parecer que estés solo por tu entorno o lo que sea, pero no estás solo. ¿Y algún africano, alguna africana que recuerdes más particularmente por algo en particular? Muchos, pero bueno, estamos tratando de traer a Lilian, esta chica que lucha contra la mutilación genital y vive en la sabana y está peleando muy solitariamente contra una cultura muy machista. Estamos tratando de traerla a la Uncuyo el año que viene. Ella es licenciada en educación, la primera licenciada de su tribu, de su zona. Estamos tratando de traerla a que estudie un par de meses acá en la Uncuyo. Pero bueno, si alguien por ahí está escuchando y nos quiere dar una mano, estamos tratando de producir la logística y eso. Lilian también podría enseñarnos a nosotros un montón de cosas.
sabe un montón de cosas y puede darnos una perspectiva de género que a lo mejor nosotros no tenemos en cuenta. Pero sí, recuerdo a Lilian, recuerdo a Salomón en Harar, recuerdo a tantos que se me empiezan a acumular y muchos de esos son gente que yo no voy a ver nunca más. Aref, por ejemplo, un amigo del Cairo que me dijo, supongamos que vos y yo peleamos, me dijo, vos y yo peleamos. Vos estás con tu revólver y yo con mi pluma. Vos sos más fuerte, pero yo soy más valiente. Me dijo eso Aref. Y yo llevo esa frase como un enigma que hay que descifrar. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué significa? ¿Qué mérito tiene la valentía si el otro es más fuerte? Bueno, me acuerdo siempre de Aref. Me acuerdo de Sufi. Sufi, un tipo, un exiliado de la guerra yemení que me dijo, no sabía hablar inglés, no sabía hablar nada. No nos podíamos entender, pero nos sonreíamos. Y el chabón antes de que yo me despidiera me escribió una carta. Yo digo, ¿qué va a escribir este hombre? Si no sabe, no nos podemos comunicar. Con las 4 palabras que sabía de inglés me escribió, el sol nos da luz. Me escribió esto, el sol nos da calor y la luna nos da luz, pero vos me diste amistad. Tipo con las 4 o 5 palabras de inglés que sabía, me escribió eso. Increíble. ¿Cuándo el libro? ¿Qué día lo presentás? 4 de octubre. Estamos 19. haciendo un programa de televisión, no me podés emocionar así. Quedo pagando, no me sale ni la voz, qué sé yo. No pasa nada, tomemos un poco de vino. Tomamos un poco de vino, mintamos un poco en el final. No, todo bien. A ver, hay muchas cosas también muy alegres en el libro. Hay cosas muy alegres en el libro, pero tienen esta cosa agridulce, para mí, por la desconexión que tenemos con esos hermanos africanos. Nos están esperando a los sudamericanos, que hablemos, que nos conectemos con ellos. Por eso nos da esa sensación agridulce. Tenemos 2/3 de la humanidad sumidas en la miseria. Bueno, vamos a conectarnos por lo menos. Si nos ganan, por lo menos seamos más valientes nosotros, si ellos son más fuertes, ¿no? El 4 de octubre. 4 de octubre, 19 horas. Cae miércoles, ¿sí? A las 19, Espacio Cultural Le Parc, Sala Tito, Francia. Yo me llamo Facundo García, el libro se llama Preguntas de los elefantes. Facundo, salud. Salud. Vamos a África. Vamos. Dale. La próxima.